Cuarta Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar nuevamente en el programa Charlas de Café, aquí en la Casa del Diálogo del Congreso del Estado de Guanajuato. Antes que nada, quiero invitarlos a quedarse en casa y, por supuesto, seguir cumpliendo con las reglas de sanidad. Este día, en esta charla de café, hablaremos de la importancia de los archivos en la conservación del patrimonio documental de la nación y, por supuesto, del Estado. ¿Sabías que el gobierno está obligado a dejar constancia documental de todo su trabajo? ¿Esto para qué? Pues para que tú, ciudadano, puedas saber qué acciones están implementando para tu bienestar y, por supuesto, también para tener acceso más rápido a la información que ellos generan y, por supuesto, también para hacer más transparencia. Todos los servidores públicos y todos los ciudadanos tenemos el derecho de saber qué es lo que hacen nuestras instituciones y los sistemas institucionales de archivo. Por eso es tan importante tener unos archivos generales bien clasificados, bien organizados y conservados. Este tema que hoy nos ocupa es en el marco del Día Internacional de los Archivos, mismo que se celebra el día 9 de junio de cada año. ¿Pero sabes por qué? Pues esta celebración tiene como antecedente el Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Viena en el año del 2004, donde más de 2,000 participantes acordaron pedir a las Naciones Unidas crear el Día Internacional de los Archivos. Este día fue elegido porque el 9 de junio de 1948 el Consejo Internacional de Archivos se estableció bajo el aval de la UNESCO. Pero para hablar de la importancia de los archivos generales a la conservación del patrimonio documental de la nación, qué mejor que nuestros invitados que presento en este momento. Gracias a la maestra Heréndira María Guzmán Segoviano, catedrática de la Universidad de Guanajuato y del Departamento de Historia e investigadora de varios archivos históricos del Estado y de la nación. Heréndira María Guadalupe Guzmán Segoviano. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guanajuato y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2008 ha impartido la materia de Paleografía y desde 2009 la de Archivística en la licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato. Ha publicado algunos artículos e inventarios relacionados con archivos parroquiales. Igualmente ha dirigido tesis de licenciatura en Historia bajo la modalidad de ejercicio profesional con trabajo de archivo. Ha participado como ponente en diferentes foros de temas archivísticos e históricos a nivel regional y nacional. Fue vocal de la Mesa Directiva 2014-2016 de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, RENAIES, en México. Tiene en su producción académica varios artículos en torno a temas históricos relacionados con el Bajío, principalmente aquel que se refiere al establecimiento de parroquias durante el siglo XVI en la zona chichimeca. Sus temas de interés se enfocan en la transcripción normalizada de documentos, el estudio de la producción documental a principios del siglo XVI y en la gestión y valoración de documentos en los archivos. Desde 2016, colaboró en el Archivo General de la Universidad de Guanajuato, dirigiendo el área del archivo histórico, y desde 2011 a 2015, la coordinación del Archivo General de la misma institución. Y también, por supuesto, gracias al licenciado Francisco Esquivel, mejor conocido como Paco del Reyo, especialista en archivos y bibliotecas y director de Infósferas. Francisco Esquivel del Reyo. Es licenciado en Bibliotecología, egresado de la UNAM, director de Infosferas como documentalista audiovisual. Ha sido ponente en diversos foros internacionales como el primer Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables y en el 8º Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios. Además, imparte talleres sobre alfabetización mediática y archivos audiovisuales en diversas instituciones. En la planeación de espacios para salas audiovisuales, desarrolló los proyectos para Biblioteca Vasconcelos Ciudad de México y Biblioteca Pública Central Estatal de Guanajuato.
Después de 6 años, concluye un ciclo como gerente de videoteca digital para las plataformas de comunicación de Grupo Carso, Uno TV, Claro Sports, Canal Claro, siendo el primer profesional de la información responsable de la organización y servicios documentales para la transmisión de unos Juegos Olímpicos, los de Río de Janeiro 2016, así como de la cobertura durante las elecciones presidenciales de 2018 en México. Actualmente lidera la iniciativa educativa Infosferas, incorporada en 2017 en el directorio Educatix por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Pedagógica Nacional, logrando 4.500.000 visualizaciones hasta abril de 2020. El archivo es cualquier documento en cualquier tipo de soporte que es resultado de las actividades y funciones de una institución o de una persona y que tienen que ser conservados porque constituyen información que nos permite realizar trámites, tomar decisiones, transparentar en el caso de los organismos gubernamentales su gestión, rendir cuentas, y que son conservados a posterioridad porque constituyen testimonios que van a servir para comprender cómo la sociedad que los produjo, en este caso los que producimos nosotros en la actualidad, cómo nos estamos reflejando y la realidad que estamos reflejando en esos documentos. Entonces, en un futuro, estos documentos que estamos produciendo van a servir para investigaciones científicas y por lo tanto tienen que ser conservados a posterioridad y tienen que ser conservados en muy buenas condiciones para que garanticemos que todas las personas puedan leer y entender estos documentos que conservamos nosotros como reflejo de nuestra sociedad. Entonces, esta definición de archivo es la más común, digamos, en el ámbito especializado de la archivística y es también la que se reproduce constantemente como parte de las legislaciones que están realizando diferentes países, los estados o inclusive la que tenemos actualmente en nuestro país, la Ley General de Archivos. En ese sentido, es importante entender que un archivo es también un edificio en el cual se conserva información. Estos documentos que les he comentado anteriormente tienen que ser conservados en espacios que deben de contar con la infraestructura adecuada para garantizar esta buena conservación de los documentos, como el que tiene el Archivo del Congreso del Estado de Guanajuato, pues tiene un edificio con la infraestructura adecuada para la conservación de los documentos. Y es muy importante entender que un archivo no es un lugar al que se mandan los libros que ya no se quieren en una oficina, tampoco es el lugar al que se manda el mobiliario que ha dejado de ser útil porque llegó un nuevo director y ya no le gustó el mobiliario y lo manda entonces a embodegar, y generalmente en las instituciones esos espacios también es donde conviven los documentos, y esa es una idea errónea que va en detrimento de lo que deben de ser los archivos. Entonces, un archivo no es una bodega a donde se mandan libros, tampoco se mandan muebles, solamente es un lugar que tiene la infraestructura adecuada para contener documentos de archivo, que son los que les acabo de explicar hace un momento. Bueno, los archivos están en toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejamos este mundo. Tenemos archivos que nos van acompañando en diferentes etapas de nuestra vida. Nuestra acta de nacimiento, nuestros archivos escolares cuando estamos como estudiantes, archivos deportivos, archivos clínicos. Entonces, los archivos nos acompañan realmente durante cada etapa de nuestra vida en diferentes momentos. Así pues, tenemos archivos de todo tipo. Tenemos archivos médicos, jurídicos, religiosos, archivos deportivos, y estos archivos los podemos encontrar en muy diferentes soportes. Tenemos archivos impresos, archivos que tienen que ver con el papel, también archivos que tienen objetos, otro tipo de documentos, y por supuesto los archivos audiovisuales que contienen fotografías, video, y también los equipos para la reproducción de este tipo de documentos. Y bueno, por último también tenemos este tipo de archivos que ahorita es muy común y que son los archivos digitales que nos acompañan en los trámites que hacemos. Realmente los archivos están en toda nuestra vida y nos acompañan siempre.
Bueno, para controlar todos estos documentos que se producen en las instituciones, existe una profesión que son conocidos como archivistas. Y los archivistas son esas personas que se encargan en las instituciones de gestionar todos los documentos que se producen cotidianamente como resolución de los trámites y del diario actuar de una institución. Ese volumen de información plasmada en documentos es muy amplio. No creamos que porque se está produciendo a nivel digital y que ya no lo vemos, ya no hay una producción exponencial de información. Por el contrario, hay un boom de información que si no se controla a nivel digital, es muy probable que se desborde en muy poco tiempo. Entonces, ese especialista que se llama archivista es una persona que debe de contar con una capacitación y debe tener una formación muy completa para además trabajar de manera interdisciplinaria con otras profesiones. No es posible que solamente el archivista por sí mismo controle realmente un archivo. Entonces, es necesario que sea una persona que pueda trabajar en equipo con otras profesiones como los abogados, los administradores, los informáticos, los historiadores, los conservadores, los antropólogos, los politólogos, porque todas estas personas también están vinculadas al archivo y al trabajo que se desarrolla en los archivos. Entonces, el saber entrar en la dinámica de un trabajo de equipo interdisciplinario es algo importante para que se garantice el éxito de las áreas de archivo, y es en ese sentido importante dotar a los archivos del equipo humano pertinente para que pues, los archivos salgan avantes de todos los retos que invaden a la administración en general, ¿no? La administración pública me refiero. Bueno, en los archivos trabajan los documentalistas que están a cargo de ellos en la administración. Muchos de ellos son formados en las 10 instituciones de educación que se encargan de la formación profesional de estos agentes que administran los archivos. La formación realmente es muy amplia. Tenemos desde la administración, la protección de datos, la digitalización y la restauración. Tenemos cobertura nacional y algunas de las instituciones ofertan sus programas de estudio en línea. También tenemos a los profesionales archivistas que nos acompañan o se han incorporado al quehacer archivístico de la nación y que son personas que vienen de otras disciplinas, por ejemplo, historiadores, pedagogos, comunicadores, ingenieros, incluso que ayudan en las labores cotidianas de la archivística y que aportan muchísimo valor porque ellos complementan estos equipos de trabajo interdisciplinarios para afrontar los grandes retos que tienen los archivos ahora en el siglo XX. Y no quiero olvidar, es un momento también para reconocer y darle un valor justo a todas las personas que se han ido formando en los archivos, que en algún momento llegaron al archivo por alguna situación y se fueron especializando, formando, estudiando y ahora forman parte de este gran conglomerado de archivistas que atendemos a los diferentes tipos de archivos en México y en América Latina también. Y bueno, para cerrar este bloque no quiero olvidar también a las asociaciones que son parte fundamental de nuestro quehacer cotidiano. Les recomiendo mucho que se acerquen a las asociaciones de archivistas y documentalistas, tanto en México como en América Latina, porque ellos también forman parte de quienes trabajamos en los archivos, como con capacitación, con formación continua, y les recomiendo mucho también que asistan y acudan a las redes sociales para que puedan agremiarse y formar parte de colectivos formales y de los colectivos que están en las redes sociales de grupos especializados de archivistas. Bueno, es difícil apreciar a primera vista para qué es útil un archivo. De hecho, todavía sigue siendo una palabra que es extraña a muchas personas. Si nosotros le preguntamos a la gente a nuestro alrededor qué es un archivo o dónde es un archivo y que nos lo puedan señalar, puede haber personas que nos den una respuesta más o menos clara y hay una amplia mayoría todavía que no sabe qué es un archivo. Entonces, eso ocurre porque para las personas es extraño, pues el archivo se ha convertido en un ente extraño que no se ha relacionado
con la sociedad y el cual generalmente no vemos. Entonces, esa tendencia hay que cambiarla y está cambiando en el mundo desde hace tiempo, pero en nuestro país todavía vamos muy atrasados en ese aspecto. Entonces, ¿cómo vemos el beneficio de un archivo en la sociedad? Voy a utilizar un ejemplo que puede estar muy simple, pero espero que pueda ser suficiente para que entiendan cómo se vincula el archivo con la sociedad. Cuando nace una nueva persona en la sociedad, en un hospital o en su casa, tiene que, después de que ha nacido, pasar a ser registrado al registro civil. Entonces, todas las personas que quieran ser parte de una sociedad necesitan registrarse ante el Estado y para eso funciona el registro civil. Entonces, cuando se acude a registrar a esa persona nueva, ese ciudadano nuevo, pues se generan documentos. Y ese documento, que es el acta de nacimiento, va a ser necesario en un futuro para otros trámites. Cuando realizamos algún trámite en particular, a veces nos piden actas originales de nacimiento y entonces acudimos al registro civil si no tenemos el acta original o que nos piden, por ejemplo, un acta muy reciente, entonces acudimos al registro civil para pedirle nuestra acta de nacimiento. Y ese registro civil entonces debe de tener su archivo muy bien gestionado y debe de tener la infraestructura adecuada para garantizar que los registros que están ahí contenidos estén en buenas condiciones y disponibles para el ciudadano interesado en cualquier momento de su vida. Inclusive cuando morimos y se genera el acta de defunción, nuestros deudos van a requerir el acta de defunción para realizar ciertos trámites ante la oficina, la institución en la cual laborábamos o ante el Estado para otro tipo de situaciones. Entonces, el registro civil otra vez tiene que tener los documentos en muy buenas condiciones para garantizar el acceso a esa información y que nosotros podamos desarrollar otros trámites y podamos inclusive tomar decisiones. Entonces, ese es el beneficio que tiene el tener un archivo con la aplicación de la administración de documentos, con una gestión adecuada de información. Y bueno, ese podría ser un ejemplo que, como les decía antes, espero que pueda ser clarificador de cómo se vincula la sociedad con el archivo o cómo beneficia el archivo a una sociedad. Bueno, a posterioridad de estos testimonios que les estoy comentando, el acta de nacimiento y el acta de defunción, van a constituir esa información que ya les mencionaba anteriormente, va a servir para las investigaciones. Entonces, esta producción contemporánea de documentos en un futuro va a mostrar cómo nosotros nos reproducíamos, cómo nos casábamos, por qué nos divorciábamos, de qué se moría la gente, o, por ejemplo, en algún otro momento va a reflejar en qué momento se empezaron a aceptar los matrimonios de personas del mismo sexo o cuándo, por ejemplo, se autorizó el aborto en ciertas entidades. Entonces, los documentos son un reflejo claro de una sociedad de un momento y, por lo tanto, deben de ser conservados porque van a reflejarnos como sociedad a la posterioridad. Bueno, si partimos de una visión de que mejorar los archivos es una forma de mejorar la gestión pública, pues bueno, los archivos atienden al grueso de la población en Iberoamérica. Los archivos nos ayudan a todos nosotros como ciudadanos, desde niños, ancianos, estudiantes, profesionistas, personas de sectores vulnerables de la población, para agilizar trámites, para ayudarnos a tener una democracia activa, para formar ciudadanía y vida participativa en las decisiones de nuestro país. Cabe destacar el valor en la investigación que tienen todos los archivos, en todas las áreas de la investigación en nuestro país, en salud, en ciencia, en tecnología, en educación, en aspectos sociodemográficos. Los archivos juegan un papel determinante y crucial para tener la información para el análisis. Y también, obviamente, resguardan los resultados de estas investigaciones para ocuparlas posteriormente. Por si lo anterior fuera poco, bueno, pues se tiene una adecuada organización en la infraestructura de los archivos y les voy a compartir algo que está pasando como una tendencia. El movimiento GLAM, este movimiento que nació en Europa
y que fusiona los archivos, las bibliotecas, los museos y las galerías, ha cobrado un impulso muy grande ahorita durante el confinamiento que hemos estado viviendo, y le da un papel preponderante al archivo para que apoye a la educación. El archivo, en combinación con museos, con bibliotecas y con galerías, se convierte en un eje para apoyar tanto la formación regulada, escolarizada, como la autoformación. Entonces el archivo ya trasciende, no nada más para cuestiones de estadísticas y de consulta de información, sino también para formarnos en el día a día como ciudadanos activos. Ese es, digamos, que todo el universo que puedo resumir ahorita en breve, de la importancia que tienen los archivos y a quién benefician los archivos. Bueno, la teoría archivística que se ha venido desarrollando desde mediados del siglo XIX y muy recientemente se ha desarrollado con mayor agilidad, pues ha desarrollado una serie de normatividades ha desarrollado teoría que se ha reflejado en normatividades, en reglamentos, en manuales que pretenden regular y controlar la praxis archivística. Y también es una realidad muy patente en todo el mundo que mucho del ejercicio cotidiano que se realiza por los archivistas en los archivos o por las personas que trabajan con los archivos se ve luego reflejado en la teoría. Entonces la teoría y la praxis están íntimamente relacionadas en el tema de archivo. Y en ese sentido, pues el trabajo cotidiano con los documentos va a producir a posterioridad un documento, un planteamiento, un concepto que se va a poner en práctica y con el cual otros archivos pueden iniciar una experiencia en torno a la resolución de problemas comunes de los archivos. Entonces, en ese sentido, pues las legislaciones que, por ejemplo, están desarrollando diferentes países y ahora en la actualidad nuestro país, que ya tiene la Ley General de Archivos, que debe de ser ahora llevada a los estados y los estados tienen que armonizar sus legislaciones en este mes ya como fecha límite para esa armonización, pues esas legislaciones utilizan para su desarrollo o para reflejar esa normatividad la praxis y la teoría archivística, que ha desarrollado una literatura muy amplia. Sin embargo, bueno, es una realidad que ya también lo comentó Francisco, que muchas veces el trabajo de archivo es tan desbordante que no hay espacio para escribir. Y es muy importante escribir. ¿Quién debe de escribir? Pues las personas que trabajan en los archivos, escribir su experiencia, porque de esa experiencia, de esa praxis es que sale la teoría y es que sale la discusión archivística, pero la publicación o la producción académica en nuestro país y en Iberoamérica es desafortunadamente muy pobre. Mencionando un texto que publicó el Archivo General de la Nación en 2016 del doctor Boutzas, donde dice que pues, las publicaciones son pobres en Iberoamérica en ese sentido. Entonces es importante producir literatura en torno, como les digo, a esta experiencia, porque es eso lo que va a permitir además un desarrollo dentro de la comunidad archivística y dentro del tema de archivo, en este caso en nuestro país. Y eso luego va a estar reflejado en legislaciones como las que van a aplicar en nuestros municipios, en nuestras instituciones, en el estado en el que vivimos, en el país en el que estamos, ¿no? Y eso se va a ver reflejado además como ciudadanos en nuestra utilidad que le demos al archivo como una fuente de información para tomar decisiones, no solamente de manera individual, sino inclusive como sociedad, como ciudadanos. Bueno, nuestro Sistema Nacional de Archivos sigue en formación, tenemos ya nuestras leyes, tenemos la ley general, nuestras leyes estatales, y para consolidar los sistemas institucionales de archivos, las autoridades deben de apuntalar muy bien todo este esfuerzo para garantizar que se cuente con la infraestructura, con el personal y con las instalaciones adecuadas. Es muy importante, ya que estos órganos son garantes de que la información y los documentos que pertenecen a los archivos estén en disposición y sano resguardo a través de medidas de preservación a corto, mediano y largo plazo. Recordemos que el archivo se hace bueno con la colaboración de todos. Aquí quiero hacer una mención
sobre un medio que tenemos ahorita, que es el Registro Nacional de Archivos. Es un medio en el que los ciudadanos pueden ya consultar todos los archivos que están dentro de las instituciones de nuestro país, pero también algunos archivos privados, y a través de este sistema, es un sistema digital que puede consultarse a través de medios digitales en Internet, pueden tener acceso a la información que tenemos de los archivos y a fuentes que ya están digitalizadas. Es parte de lo que tenemos, parte de la regulación que tenemos en México y que compartimos con los países de América Latina y de Iberoamérica en cuestión del fortalecimiento de estas instituciones. Bueno, considero que nuestro país desafortunadamente tiene un gran reto. Bueno, digo desafortunado porque tenemos un atraso en la materia de archivos muy representativo, 50 años más o menos de atraso archivístico, y esto lo vamos a seguir arrastrando mientras no demos pasos firmes como sociedad en esta materia. Y las legislaciones son un paso que esperamos sea firme ante esas decisiones. Con la situación en la que nos encontramos en la actualidad del COVID-19, las decisiones que están tomando nuestras autoridades en relación a esta temática, por ejemplo, están reflejadas en documentos de archivo y estamos reflejando en la actualidad todas nuestras decisiones y archivos, y eso va a quedar a la posterioridad como información que va a mostrar cómo resolvimos este tipo de problemáticas que no van a ser, como se dice, finitas, sino que se van a seguir representando en un futuro. Entonces, los documentos de archivo o el reto, digamos, es incluir, consideremos que producimos documentos como parte de nuestro actuar y de que no estamos exentos de darle su lugar al archivo y de darle una correcta gestión, desde el simple hecho de garantizar que estemos produciendo reales documentos de archivo. Si la información que mostramos en los documentos es parcial, es incorrecta, está mal redactada inclusive, eso se va a reflejar en los documentos de archivo y va a quedar a la posterioridad y va a reflejar a una sociedad mocha, el personal adecuado, que tenga capacitación o que sean profesionales comprometidos además con la institución. Necesita contar el archivo, además, como uno de los mayores retos, o bueno, no de los mayores, todos son mayores realmente, una infraestructura adecuada. Los archivos necesitan sus espacios con la infraestructura adecuada para garantizar que se mantengan esos documentos a posterioridad cuando tengan estos valores. Y bueno, también tienen que ser áreas que brinden servicios tanto al interior de las instituciones como al exterior. Mientras un archivo no se muestre al exterior, no se deje ver, todo el trabajo que se le desarrolle a ese archivo no va a servir de nada, porque nadie lo utiliza, nadie lo ve. Entonces, es muy importante que los archivos se visualicen como áreas. El primero de ellos es lograr que nuestras autoridades comprendan y valoren a los archivos como un pilar de la democracia. Eso es fundamental. Algo que tenemos que hacer también los que administramos archivos es, además de dedicarnos a toda la parte operativa, que es muy demandante y que sabemos todos en las condiciones en las que se trabaja, el involucrarnos a fondo, además de enfocarnos exclusivamente en nuestra labor, debemos conocer la legislación que rige al organismo para el cual estamos, penetrarnos con las instituciones para las cuales estamos ofreciendo nuestros conocimientos archivísticos. Esto sería principalmente en cuestión de quién administra, quién es. El segundo reto es la mirada fuera de los documentos, esta puesta de la mirada hacia afuera en los ciudadanos, ¿no? Más allá de los componentes normativos y operativos están los ciudadanos que acceden a la información, y es aquí donde se está dando un giro enorme en cuestión de lo que los archivos pueden hacer por la vida de los ciudadanos. Hace rato mencioné que los archivos pueden mejorar la calidad educativa de las personas a través de este universo GLAM. Aquí en Guanajuato me queda muy claro cómo están colaborando de forma tripartita un museo, un archivo y una biblioteca de cultura jurídica. Les recomendaría mucho a nuestros que aprovechando este confinamiento
visiten las páginas, cómo generar contenidos de calidad. ¿Para qué? Para que nos conozcan, nos valoren y la ciudadanía pueda comprender el valor que tienen todos los archivos de México y de Iberoamérica. Eso es lo que yo podría comentar en este apartado. Bueno, invito a todas aquellas personas que estén interesadas en el tema de archivo a que se acerquen a un archivo. Estoy segura que los que tengan en sus familias, que les den su lugar, que les den las buenas condiciones, porque muchas veces los documentos que tenemos en nuestras familias son de tipo patrimonial y nadie quiere ver perdido su casa o su terreno o su auto, ¿no? Entonces hay que darle su lugar a los documentos y lo podemos hacer desde casa, con, como ya les dijo Paco, toda la información que está colgada en internet y que está disponible además. Yo les agradezco que me hayan escuchado y nos vemos en la próxima ocasión que me puedan invitar al Congreso. Y bueno, amigos, quiero despedirme de todos los colegas de archivos en las regiones más recónditas del país, como en los grandes archivos de la nación, compartiéndoles una frase: vivimos una maravillosa época para aprender y para compartir conocimiento. Después de que salgamos de esta situación de sanidad que estamos viviendo, nos vamos a enfrentar con grandes retos, pero creo que si compartimos conocimiento, generamos valor y sobre todo estamos en comunicación, podemos llevar a los archivos hacia un futuro en el cual engarcemos las oportunidades de esta cuarta revolución industrial que vamos a vivir con la Big Data, con la inteligencia artificial, con el almacenamiento en la nube, con los robots, para hacer de los archivos en el contexto del siglo XXI. Me despido, soy Paco del Rey, es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta charla de café en la Casa del Diálogo de este Congreso del Estado de Guanajuato. Nos vemos en la próxima.